Hola amigos y bienvenidos a este su programa de la risa y el olvido. Y como cada semana, antes de iniciar nuestro programa, permítanme saludar a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo estoy bien, yo sí respondo a la pregunta, yo estoy bien, muchas gracias. Muy bien amigos, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del dios Spinoza. Usted va a entender por qué ponemos el título así. Y bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Alfa para que pueda desarrollar el tema. Gracias, Dave. Bueno, pues también nada más invitarlos a que en cualquier momento que quieran añadir algo, preguntar algo, con toda confianza levantan la manillo o hacen algo para darle la palabra. La semana pasada me tocaba a mí eh, escoger el tema, pero por circunstancias lo tomó Márquez, entonces se pasó ahorita, entonces este es el tema que yo elegí. Y pues es un tema que a mí se me hace muy apasionante. Me acuerdo de haber platicado con un jesuita, amigo mío, hace mucho tiempo, que se llama Martín McIntosh, que a él le caía mal un filósofo que se llama Heidegger, porque él sentía que le había copiado todo a su maestro Husserl. Y él decía que en realidad la filosofía todavía no ha salido de Husserl, que todavía seguimos con esos problemas y que todavía el abordaje que hace Husserl a la filosofía que él plantea es válido. Entonces que deberíamos seguir enfocándonos pues como en ese marco, ¿no? Y un poquito es lo que yo siento que a veces pasa con Spinoza, con Baruch Spinoza. No digo que sea el filósofo más vigente del mundo, pero sí creo que muchas veces se termina volviendo de cierta manera hacia él, hacia su filosofía, y es que es una filosofía muy auténtica. Y, y yo sí creo, exagerando y diciendo una tontería, que si nos quedamos solo con esa filosofía, nos podríamos quedar bien. Es pues a mí me parece muy bonita, son unas consecuencias muy lógicas, y por lógica quiero utilizar la palabra como la lógica formal, muy lógicas sobre creer en algo, ¿no? Entonces, rapidísimo cuento un par de detalles de su vida y planteo un poco lo que él plantea en su filosofía, y pues por ahí ya discutimos, ¿no? Este vato Spinoza es de Holanda, pero su ascendencia es portuguesa y española. Y era judío, judío sefardita. Y ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, pues era un tipo muy brillante desde joven, era medio acá, tomador, medio alegre, pendenciero, como dicen por ahí. Y pues hijo de un comerciante riquillo, que después se muere él, se muere la madrastra, se muere la mamá, se muere la madrastra, se muere los hermanos, se muere el papá, y nada más quedan él y otro hermano. Y se tienen que hacer cargo del negocio. Y después Spinoza dice, no, te quedas tú con el negocio, y se va. Él era como una gran promesa dentro de los maestros y de los intelectuales que estaban por ahí de la comunidad judía, porque era tremendamente brillante, porque dominaba el hebreo como nadie, porque desde morrillo había destacado mucho académicamente, intelectualmente, pero él pues como que es muy libre en su pensamiento, es muy libre con sus amistades, es muy libre en lo que hace, y la comunidad judía lo termina expulsando, y algunos fanáticos así muy ortodoxos, uno en particular lo intentó matar pues, por como, por miedo. O sea, había uno que decía, es que este se va a hacer cristiano, se va a hacer ateo, y como que es un rival teológico muy poderoso, ¿no? Entonces, tal vez por eso, tal vez por otras razones, él se va de Ámsterdam, se muda y decide vivir una vida muy, muy, muy discreta, casi, casi escondido. Aprende a hacer un oficio que no dominaba, o sea, no tenía ninguna razón por la cual dominarlo, que era pulir los lentes en general pulir los lentes para cualquier cosa, para lentes de anteojos, o para microscopios, o para lo que sea. No sé si ya existían los microscopios, pero bueno, él pulía lentes para lo que se fuera a ofrecer de óptica, ¿no? Y ya, ahí pasa toda su vida, tiene varios amigos, tiene círculos intelectuales y desarrolla su filosofía. Según yo, los libros más importantes son el Tratado Político Teológico, y el más famoso de todos es La Ética demostrada a la manera geométrica. Y
básicamente en lo que Spinoza es muy, muy, muy revolucionario, es en que él, siendo un hombre muy religioso, utiliza o llega hasta las últimas consecuencias de lo que significa tener a Dios. Y eso está bien padre porque espero no ofender a nadie, pero creo que todos podemos aceptar que la religión no siempre va de la mano con la lógica y la religión no siempre va de la mano con las consecuencias prácticas o racionales que pueda conllevar, ¿no? Siempre que nos metemos en uno de esos problemas en donde la lógica ya no es compatible con la religión, pues llegamos a un dogma, o llegamos a una polémica que se resolvió en tal concilio o en tal encuentro de sabios con esta respuesta, o volvemos a entrar al mundo de la parábola o de la metáfora y lo resolvemos de esa manera. Pero Spinoza verdaderamente fue un hombre que llevó hasta las últimas consecuencias un aspecto, y tal vez el más importante, que, que conlleva tener a Dios o creer en un Dios. Y está muy padre porque ese pensamiento va a terminar influyendo después a un filósofo que es también de los modernos, el tal vez más influyente de todos, que es Hegel. Hegel va a influir directamente a Marx. Marx va a ser como una copia de Hegel, nada más que en lugar de espíritu le va a poner materia y pues vamos a ver si Marx es influyente o no, o si hay gente que conoce o siga a Marx a la fecha, ¿no? Y podemos decir que uno de los grandes aportes a todo eso es de Spinoza. ¿Qué dice Spinoza? Spinoza dice que si Dios existe, bueno, Dios existe, ¿no? O sea, Spinoza verdaderamente es un creyente, verdaderamente a él lo expulsaron, pero él tiene este gran interés, este gran inquietud por pensar acerca de Dios. Y es que los judíos sí tienen como una escuela, una tradición muy de diálogo, muy de debate filosófico, muy de preguntas, pero también tienen una tradición muy de respeto hacia los maestros. Y cuando un rabí dice algo, tú te callas y entiendes por qué el rabí tiene la razón y lo respetas, a menos de que la comunidad diga, no, si tú le ganaste al rabí. Pero en este caso no, en este caso los pensamientos de Spinoza fueron repudiados, ahorita van a ver por qué. Entonces, Spinoza dice, está Dios, y la primera característica de Dios, la primerititita, es que Dios es infinito. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que sea infinito? ¿O qué conlleva que Dios sea infinito? Y eso es un asunto de lógica formal. Ahí les va. El infinito no puede ser infinito y finito al mismo tiempo. Así, lógica formal. A es A, B es B, A no puede ser B, ¿verdad? Entonces el infinito no puede ser infinito y finito al mismo tiempo. Por lo tanto, el infinito solo es infinito. ¿Qué es algo finito? Bueno, algo infinito es que está en todos lados, está en todas partes, está así todo, ¿no? Infinito, no tiene principio, no tiene fin. Y algo finito es algo que tiene principio y tiene fin. Es algo que no es infinito. Eso es lo más importante. Parece una tontería, ¿verdad? Pero no, en verdad es muy importante. Algo finito es algo que no es infinito. Entonces vamos a ver la lógica. Si existe algo finito, eso quiere decir que no es infinito. Por lo tanto, el infinito estaría afuera, de alguna manera rodeando la cosa finita. Entonces el infinito no puede, digamos, entrar o participar dentro de la esencia de lo finito. Entonces, si hay algo que se le oponga al infinito, si hay algo en donde el infinito no puede entrar o ser parte de, entonces el infinito ya no es infinito. El infinito es grandotototote, inmenso, lo más grande que hay, pero no es infinito. Por lo tanto, la consecuencia lógica de ahí es que si existe el infinito, no puede existir lo finito, porque de existir lo finito se opondría a lo infinito, y el infinito dejaría de ser infinito. Suena a trabalenguas o suena a una tontería, pero si nos vamos un poco más lento con esa fórmula, no hay por dónde perderse y no hay por dónde llegar a otra conclusión, porque esto es lógica formal, pura lógica formal. Ahora, la pregunta sería si esto en verdad aplica en la realidad, pero aquí no estamos hablando tanto de la realidad, sino estamos partiendo de un axioma máximo que es Dios existe y Dios es infinito. Para entrar a este juego tenemos que partir de eso. Entonces, si Dios existe, Dios es infinito, esto es la única consecuencia lógica que puede haber. No existe lo finito, todo es infinito y el infinito es la única esencia que existe, punto, en donde quieran.
y como háganle como quieran. Siguiente conclusión lógica o siguiente punto. ¿Qué pasa? Porque en nuestra experiencia de vida, nosotros no participamos directamente de lo infinito. De hecho, nosotros lo que podemos decir es que existe lo finito, lo limitado. Es decir, yo nunca he visto un ser humano infinito, nunca he visto una partícula infinita, nunca he visto materia infinita. Todo lo que veo, todo lo que experimento y todo lo que soy parte de todos los días es de cosas finitas, de cosas que tienen principio, cosas que tienen fin. Por lo tanto, entonces, ¿cómo me dice la lógica que solo existe lo infinito si yo solo veo cosas finitas y yo mismo soy una cosa finita? La respuesta de Spinoza es brillante. Bueno, a mí me parece. Lo finito está aquí, lo finito participamos de ello, pero lo finito no se está oponiendo a lo finito, sino que lo finito solo es una manifestación de lo infinito. Spinoza lo va a describir como modos. Lo que está contenido como cosa finita solo son modos del infinito de ser el mismo infinito. Una, tal cual, una manifestación. Es como el infinito siendo infinito, pues también participa de estas maneras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo es infinito, pero hay maneras diferentes de ser infinito. Entonces, cuando algo finito se acaba, no es que se acabe en sí mismo eso, solo se acabó ese modo de ser, esa participación en particular dentro del universo. Por lo tanto, cuando alguien se muere, directamente pues no pasa nada. Se murió esa manera del infinito de ser infinito en particular, esa pequeña anécdota, esa pequeña circunstancia específica. Pero en la fotografía inmensa de las cosas no pasa nada, no hay ninguna diferencia. El infinito o el universo o la naturaleza, pues no les importa mucho, no les importa tanto, o sea, es cualquier cosa. A mí me gusta pensar esto y lo hago un poco más dramático hacia el exterior, porque si lo hago aquí al interior, pues sí nos agüitamos. Ahorita en este momento, Jorge Márquez Infante está triste porque perdió su equipo de americano, el que le va a los Bengals y perdieron contra los Chiefs de Kansas. Y pues yo no sé por qué está triste, digo, si no es el Santos, la única cosa por la que yo le permito estar triste a alguien es por el Santos Laguna. Pero el punto es este, ahorita vamos a jugar al sci-fi, no vamos a jugar al pensamiento interespacial. Ahorita hay civilizaciones enteras que están desapareciendo. Civilizaciones enteras, planetas enteros, muchísimo más interesantes que el nuestro, muchísimo más increíbles que el nuestro, y a él no le importa. En verdad, sinceramente les puedo asegurar que a él no le importa un comino que esas civilizaciones estén desapareciendo. Si ahorita se enterara que todo Egipto y todo recuerdo de Egipto está siendo desintegrado de la faz de la tierra, se agüitaría por una civilización de aquí. Y imagínense, o algo increíble, a él no le importa. ¿Por qué? Pues porque está muy lejos, porque no participamos de eso en la vida. Entonces, para, para el universo, para el gran esquema de las cosas que pasan, nada es trascendente. No hay un solo hecho, ni uno solo, que sea verdaderamente determinante, trascendente, que cambie la historia del infinito, que cambie la historia de todo lo que es. Todo lo que es demasiado grande como para que le importe. Entonces, ¿eso qué conlleva? De entrada, eso conlleva un problema impresionante con la iglesia, porque la iglesia lo que manifiesta es que nosotros somos partícipes de un Dios trascendente. Yo soy yo, tú eres tú, fulanito es fulanito, y somos humanitos. Entonces, y hablo de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, de los tres monoteístas. Somos unos monitos aquí, tenemos nuestra dimensión, nuestra participación en el universo, y Dios está en otro lado, Dios está en esa dimensión, y para yo poder participar completamente dentro con Dios, tengo que trascender mi mortalidad, tengo que trascender mi naturaleza de ser mortal. ¿Yo puedo hacerlo? No. Por lo tanto, tengo que depender que Dios tenga piedad de mí, o llegue su presencia, o me dé la vida eterna, o la resurrección, o como quieran verlo, pero es Dios el que me va a cambiar el estatus, digamos, de ente, de ser mortal a ya ser divino y partícipe de lo que quiera, ¿no? Pero entonces eso es un Dios trascendente. Yo tengo que trascender mi naturaleza mortal para poder ser parte ya bien de Diosito. Y acá no.
acá es un Dios inmanente, porque el hecho de decir que solo existe el infinito, lo que estamos diciendo, lo que se traduce a todo es Dios. Literalmente entonces se traduce que tú eres Dios, yo soy Dios, los Bengals son Dios, cada integrante del Santos es Dios, el perro que se hace caca aquí afuera es Dios. La cosa más ridícula que tú te puedas imaginar, eso es Dios, y ni siquiera es como Dios alejado de la naturaleza de Dios, un Dios caído, o un Dios maldito, o un Dios menor, no, es Dios siendo Dios en su única forma de ser Dios, que digamos que esa única forma de ser Dios es la forma múltiple, magnífica y absoluta que todos somos. Entonces, ¿cómo a una iglesia monoteísta le puedes decir, yo soy Dios y tú eres Dios? Se acaba la iglesia, se acaba la razón de ser esa iglesia, porque lo que nos ayuda en esas iglesias es a acercarnos a Dios y a poder llevarnos a la salvación. Si tú le dices a alguien, ya todos somos Dios y no hay nada que puedas hacer al respecto, no hay ninguna esperanza de salvación y no hay ningún acercamiento o alejamiento respecto a Dios. A mí me gusta, voy a continuar con otra parte, pero a mí me gusta mucho pensar, porque luego dicen que es padre contrastar la primera parte de la vida de Spinoza, que era bien desmadroso y era bien pedote y todo eso, y tenía una enfermedad pulmonar por la que murió su mamá y él siempre estuvo así como enfermillo también. Pero luego Spinoza fue muy famoso por ser un hombre muy, muy, muy tranquilo, un hombre como muy, muy centrado, muy correcto, un caballero, un hombre que se inmutaba muy poco, pero no se inmutaba muy poco como un hombre serio, deprimido, no, era un hombre que lo veían en serenidad, que lo veían con mucha paz y que pues no exageraba nada de lo que ocurría. A mí me gusta mucho pensar que Spinoza es alguien que encontró la paz al encontrar el verdadero significado de lo que él entendía por Dios. Spinoza encontró la paz al pensar auténticamente y llevar a hasta las últimas consecuencias a ese Dios. Entonces, esa es apenas la primera parte, voy a continuar con otra, pero pues, ¿qué les parece si mientras discutimos un poquito sobre esto? Yo, entonces, de acuerdo a esta manera de pensar, todos y todo prácticamente es parte de Dios. Sí, Ujú, es de esa manera, o sea, tú, yo, toda la creación, lo bueno, lo malo, lo que no es importante, lo que es muy importante, aunque obviamente todo esto no significa nada. Todos y todo es Dios. ujú. Sí, todo, no, no hay nada que no lo sea, y esto obviamente se puede traducir como un panteísmo, y pues es algo que no está chido, ¿no? Para una iglesia monoteísta. Pues Pero para la iglesia sí, no, pero es muy interesante. O sea, ujú. pensar así tiene mucho sentido por la primera explicación que tú diste, de lo Y que finito y lo es, infinito. exacto, que es una conclusión lógica porque no es tanto como otras religiones que han existido, que se pueden considerar incluso panteístas, en donde dicen que todo es un pequeño dios, o todo es un diosecito, o todo está lleno de dioses. Pantaplera Teirón, como decía, Teión, perdón, como decía Tales de Mileto. Eh, no es que todo esté lleno de diosesitos, o como el shintoísmo, sino que todo es el mismo gran único Dios que no tiene como una conciencia aparte, sino que esto es el Dios en sus diferentes modos de ser. Y tiene sentido, o sea, Por- no tiene un principio perdón, ni tiene un fin, o sea, todo es parte del mismo, ¿no? Ujú, vamos a seguir hablando para que Márquez no pueda hablar. Entonces lo que yo iba a decir, nada, No, te creas. discúlpame, Márquez, discúlpame, adelante. Dale, vato. No, nada, sí, hacer unos apuntes. Por ahí, antes de Spinoza, y poco tiempo antes, porque muere creo que en 1600, y Spinoza 70 creo, sí. nace en el 1630 y algo, ¿no? Y muere En el eh, 70 y tantos, en 77 creo. Ujú, Entonces, como 30 años antes de que naciera Spinoza, a Giordano Bruno lo quemaron. ujú, Y lo quemaron, entre otras cosas, porque él tenía una concepción de un panteísmo, o sea, de pensar de que todo era Dios. Tenía ideas bien interesantes, esa de que todo era Dios y también llegó a manifestar pensamientos como de que quizás, eh, o sea, puede haber muchos mundos como este, ¿no? Y en esos otros mundos como este a lo mejor también pudieron haber tenido ese viaje mesiánico como existió acá con Jesús, etcétera. O sea, tenía pensamientos bien interesantes. Pero
externarlos, pues le puso ahí fin a su vida. Entonces, de hecho, Baruch dicen que sí estaba un poco preocupado, o sea, como de no enojar, no tanto a los judíos, o sea, más bien no enojar a la parte católica, que era la que a lo mejor lo podía poner más en jaque. Y también me acordé de un Upanishad, del Brahadarayanka, de los hindús, que tiene una concepción como de la creación, en donde se dice que al principio no había nada más que un solo Dios, y que ese Dios se despertó y se dio cuenta que estaba solo, y entonces al darse cuenta que estaba solo, lo primero que hizo fue sentir miedo. Después ese miedo perdió sentido y mutó como en deseo de estar acompañado, y entonces el Dios se dividió y se hizo la parte masculina y la femenina. En algún podcast creo que lo conté, pero es algo similar, no es lo mismo, pero en esa historia lo que tienes es que toda la creación es un Dios que se dividió múltiples veces. Porque ese Dios que era uno se hace después principio masculino y femenino, y luego se transforman en diferentes formas, vacas y toros, y tienen La parte toritos y la parte vaquitas. masculina quiere volverse a unir con la femenina, pero la femenina huye. Huye, Entonces, al huir, se transforma en otra cosa. Como ya se transformó, y la es una parte masculina vaca. se transforma para seguirla buscando y se vuelve a transformar. Y está bien padre lo que dices porque, y en el hinduismo es diferente porque hay un juego teatral, hay un juego dramático, todo es como parte de un gran drama, un juego. Acá fue una consecuencia lógica, pero acá está lleno como de, pues sí, como de teatro acá muy chido, de una poética Es muy que padre. para mí esa es la diferencia entre, o sea, un pensamiento antiguo y uno moderno. O sea, los dos tienen esta idea de decir todo es lo mismo y todo es ese Dios. O sea, porque en esa visión hinduista todo era ese Dios, y todo lo que acaba existiendo acaba siendo nada más una división de ese mismo Dios que se dividió múltiples veces, y que ahora todo lo que existe es la división de ese Dios inicial. Y ellos dicen que tienen un concepto que se llama Maya, que es el concepto de ilusión, y dice que justamente el Maya lo que te hace es creer que tú eres diferente al otro, cuando en realidad todos son parte de lo mismo. O sea, todos son parte de esa totalidad y de ese Dios que es lo único que existe. Pero está muy teatral, como tú dices, o sea, porque en realidad está partiendo de una forma diferente de tratar de entender ese fenómeno. Y en cambio Baruch, pues Baruch no, o sea, Baruch ya es moderno, o sea, en Baruch ya encuentras que le pone mucha atención a la geometría y a la lógica, a la razón, y desde ese tipo de acercamiento va a tratar como de demostrar que Dios también lo es todo. Y los dos son bien interesantes, o sea, cómo llegas a lo mismo desde dos vertientes diferentes. Claro que no es exactamente lo mismo, pues, o sea, Claro. pero como algo, Sí, a semejanzas una noción padrísimas. similar, o sea, o Ujú. sea, que encuentras semejantes interesantes. De hecho, Spinoza, que bueno que lo mencionas, Spinoza empieza como comentarista de Descartes y al principio era muy cartesiano él en su filosofía. Ya después va a terminar separándose completamente, pero y justamente, o sea, de quien más se separa es de Descartes, porque Descartes planteaba que existe la res cogitans y la res extensa, la sustancia divina y la sustancia material, y en Spinoza no hay separación. Y cuando uno pensaría que lo único que es la sustancia material, Spinoza dice, no, todo lo contrario, lo único que hay es la res cogitans, la sustancia divina, o sea, todos somos eso. Muy bien, Sí. entonces, De hecho, creo que me sí, acordé, no sé por qué, según yo, creo que alguna vez, no sé si fue Leibniz que acusó a Descartes y a Baruch de ser estoicos, pero no fue así como algo bonito, fue así como algo medio agresivo de su parte, o sí, sea, porque sí hay ciertos elementos estoicos dentro de la visión de Baruch, o sea, ujú. Sobre todo cómo como, vivía su vida. ajá, no, sí, por ejemplo, o sea, cómo entendía, por ejemplo, los cambios, ¿no? O sea, o al menos los cambios aparentes, o sea, de aceptar las cosas que no puedes modificar. Pero también había algo, o sea, como en la forma en la que veía la naturaleza y en la forma en la que los estoicos ven la naturaleza, y creo que puedes encontrar como algunas similitudes. Sí, y creo que el mismo Marco Aurelio, cuando lo criticaban, cuando le decían que era estoico, no era para decirlo como una virtud, era para criticarlo y era para decir, Ajá. no, es que ese vato es estoico y entonces no te vamos a tomar en serio porque, de hecho, los estoicos son semiateos, eso se decía en ese momento.
Aunque Marco Sí. Aurelio luego le dio mucha importancia a la religión porque sabía lo que le importaba a la gente y todo eso. Pero bueno, estamos en ese punto. Eh, las consecuencias de que todos seamos Dios, al principio suenan chidas y suenan congruentes y suenan lógicas y todo está bien. Pero como tú dices, en esa época no eran nada fáciles e incluso ahorita no es nada fácil poder plantearle esto a mucha gente. Y el mismo Spinoza aborda este tema. ¿Por qué esta, digamos, esta verdad o esta consecuencia nos es tan difícil de aceptarla? Y es porque tenemos una construcción cultural y religiosa que nos ha dado imágenes deformadas de Dios. Y Spinoza, a mí me encanta esto que hace, que él dice, hay que saber diferenciar en lo que es verdadera razón y en lo que es imaginación. Y en esto me parece como un tatarabuelo de Wittgenstein, porque Wittgenstein va a ser un filósofo que sobre todo es un filósofo del lenguaje, que era un matemático brillante, un físico brillante, que luego él va a decir, la filosofía básicamente lo único que ha hecho ha sido enredarnos en problemas de palabras, en problemas de lenguaje, nada más por decir estupideces y por darle importancia a las tonterías que decía y tomarse demasiado en serio las palabras que utilizaba. Hay que aprender a utilizar el lenguaje. Eso ya lo va a decir Wittgenstein después, pero Spinoza lo que va a decir es, hay que ver qué de lo que hemos dicho, qué de lo que hemos creado y a qué le hemos dado realidad, cuando en realidad es pura maldita imaginación y que sí es razón. Y en eso eso a mí se me hace que va destruyendo muchísimos filósofos que pues a mí se me hace que si no tendríamos que haber llegado tan lejos dándoles esa importancia porque era mucha imaginación, pero la retórica es importantísima y no en todas las épocas tenían las herramientas con las que nosotros hemos crecido, ¿verdad? O sea, nosotros ya crecimos con unos maestros que ya depuraron muchísimas cosas y nos adelantaron mucho camino. Pero entonces, Spinoza decía, dentro de estas cosas de imaginación, nos han dado una imagen de un Dios y esa imagen, esa representación de ese Dios es completamente inadecuada y es completamente dañina para entender la verdadera naturaleza de esta divinidad y de este infinito. Y pues es que nos dibujan a Dios como si fuera un ser humano. Y es un ser humano que de todos modos, o sea, no funciona muy bien porque los atributos que le hemos puesto son los de los mismos seres humanos, pero les quitamos los límites. Entonces, por ejemplo, decimos que Dios quiere, pero en realidad solo nosotros hemos sido testigos del querer, de esa voluntad en los seres humanos, que Dios ama, pero el amor solo lo hemos experimentado nosotros en esta vida. Dios se enoja, pero nosotros somos los que nos enojamos y luego Dios hace esto y nosotros somos los que hacemos eso. Y como no tenemos verdaderamente una capacidad de comprender completamente el infinito, decimos, pues como lo que tenemos ya noción, lo que tenemos relación con, y lo vamos a elevar a la enésima potencia. Y ya, esa es nuestra imagen de Dios. Pero entonces, al tener esas imágenes, nos estamos alejando de la posibilidad de entender o de acercarnos un poquito más o de no estar tan equivocados respecto a lo que podría ser infinito. Y hay que tener entendido también que el infinito nunca lo vamos a poder entender por razones también lógicas. Entendemos el universo, entendemos nuestra participación en la existencia a partir de un cerebro que no es infinito, a partir de un cerebro que tiene neuronas y conexiones neuronales limitadas. Entonces, si esto es limitado, ¿cómo vamos a poder entender de entrada lo que es ilimitado? No podríamos, aunque seamos parte de ello. Existir, o sea, no es condición conocer todo para existir. Y ya existimos, somos parte y queremos, pero queremos preguntar y nos preguntamos, como decía Kant, tenemos una sed infinita de querer acercarnos a la verdad. Pero pues eso quiere decir que no vamos a tomarla y tomamos las respuestas, las primeras que se nos vienen y las que nos dan. Entonces yo normalmente cuando explico esto en clase lo dramatizo mucho, como lo dramatizaba Armando, como decía, no, pues es que entendiendo esto, pues es que Dios es esa vomitada de borracho que está ahí, cuando normalmente nosotros decimos, Dios solo está en las cosas buenas, está en los sacramentos, está en las bodas, está en la bondad, en los momentos bonitos, no está en la muerte, no está en los asesinatos, no está en los niños que tienen cáncer, no está en el sufrimiento, pero solo porque yo quiero y pongo ese ejemplo siempre, o sea, una madre que le matan a su hijo de 12 años y que, siendo sinceros, es tal vez que un padre pierda un hijo es uno de los dolores más terribles que puede experimentar cualquier ser humano, ¿no?
y que eso suceda, esa madre, es muy fácil pensar que pueda tener una crisis religiosa y que puedes ir preguntarle a Dios por qué dejaste que esto permitiera, o acaso eres malo, o que incluso diga es que Dios no existe, porque si Dios existiera, en verdad nunca hubiera permitido que esto sucediera. Un Dios tiene que ser bondadoso y Dios no puede permitir que este mal tan terrible del que sí somos parte en el universo, pues siga sucediendo, ¿no? Y pues de alguna manera la respuesta aquí es, pues, ¿y tú qué sabes? O sea, la verdad es que eso fue algo que tú decidiste y eso fue algo que culturalmente tú fuiste aceptando que Dios tenía que ser así, pero no porque tú quieras que Dios sea de esa manera, Dios tiene ninguna responsabilidad de hacerte caso o de responder a tus ideas, a tus ideas preconcebidas, a tus caprichos incluso. O sea, la realidad es, punto. Si tú la ves bien es porque tú quisiste verla bien, si tú la ves mal es porque tú quisiste verla mal. Pero ahí es, sin sin adjetivos, pues, o sea, ahí está. Entonces, hay, incluso yo siempre lo recomiendo, Jorge también, es un libro de la sabiduría sapiencial, del uno de los últimos libros que vienen en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el libro de Job. Y en el libro de Job ahí De también hecho, se aborda justo te este iba a problema. decir eso, porque ahí Sí, se dale, ve dale, dale. de una forma bien poética, se ve también, yo creo, esa argumentación de este finito que pretende entender el infinito y que es imposible, ¿no? Este Job que quiere entender las razones de Dios y Dios le mete una arrastrada poética impresionante, fregoncísima. Y está muy padre, o sea, porque viene en la Biblia, viene en el Antiguo Testamento, o sea, otra vez es un acercamiento diferente a analizar como eso, de una forma padrísima. Claro que sí es diferente ahí porque a final de cuentas, de todas maneras, ese Dios, que sí es un Dios como muy de fuerza de la naturaleza, si quieres, de todas maneras, sí es Tiene un muchos Dios atributos humanos. antropomorfizado, sí es un Dios personal, sí es un Dios que puede platicar Exactamente, contigo. exactamente. Y acá no está eso, o sea, acá en lo Ujú. de Baruch no se entiende de esa forma. Eh, de hecho, él hace por ahí antes de que te metas tú a contar bien lo de Job, eh, hay, por ejemplo, Maimónides, ¿no? Era uno de los Maimónides, como de los judíos que intentaron, o sea, eruditos, que intentaron como decir que sí podías tú ligar las escrituras con la razón, o sea, y decir Mm. que sí se podían empatar y que si pudiese encontrar una forma realmente de demostrar que funcionaba, por ejemplo, la Torá, o sea, lo que sería, por ejemplo, para nosotros el Antiguo Testamento, parte de, con la razón, con la lógica. Eh, y ahí es donde entra Baruch diciendo, no, o sea, tú lees la Biblia y la Biblia no es racional. Y si la quieres, o sea, podemos nosotros tratar de leerla desde nuestras o sea, preconcepciones y ya nuestra forma de pensar racionalista moderna, pero le vamos a estar agregando al texto muchas cosas que en realidad el texto no tiene. Y si lo lees de esa manera, te vas a dar cuenta que pues, la Biblia está llena de contradicciones en realidad. Ujú. Y eso no nos deja precisamente hacer esto, como no nos deja aceptar, o sea, no nos deja ver la realidad tal cual es y aceptarla, que creo que es lo que sí se puede hacer desde lo que está intentando hacer Baruch. Pero bueno, te dejo que cuentes lo de Job, porque está padre. Dave, no, de hecho no pienso contarlo. Si tú quieres Ah, contarlo, yo avanzaría. Dave. Aquí nada más se me hizo súper interesante de lo que estás diciendo es que efectivamente como que las concepciones que nosotros tenemos de nuestro Dios están limitadas por la imaginación y por la concepción que nosotros mismos nos hemos hecho, ¿no? Digo, a través de los Sí, tiempos y a través de la iglesia y de lo que cada uno de nosotros profesamos. Finalmente, no importando la fe, tenemos como que este encuadre de lo que significa Dios y se me hace muy interesante esto que dices porque sí, o sea, se nos ha enseñado que Dios está únicamente en lo bueno, pero no está en lo malo, está únicamente en las cosas que a nosotros nos conviene pensar para tener una sí, tranquilidad interior de que, es que Dios es bueno, ya Dios me va a perdonar. Y esta manera de pensar de Spinoza es muy interesante, o sea, porque eh, creo que tiene mucho de lógica. O sea, realmente si nosotros quisiéramos entender a Dios, es como si una hormiga entendiera un poco que, pues el mundo, o sea, no puede no tendría ni siquiera un acercamiento próximo de realmente en este esquema gigante en el que se encuentra. Y creo que nosotros estamos así, de la misma manera.
Se me hace súper interesante eso. Y aún así nos atrevemos a querer decirle a Dios que tiene que ser de esta manera. Y aún así nos atrevemos a describirlo y a tratar de explicarlo. Pero, Márquez, ¿quieres decir Humanizarlo, algo? ¿no? Sí, totalmente. Sí, Márquez, pues, ¿quieres decir algo? o sea, es que está bien difícil, o sea, la vida es dura y era todavía más dura antes. Y está bien difícil estar en contacto con el sufrimiento y estar en contacto con él, o sea, en general con eso, o sea, ver a otros sufrir y sufrir tú, y tratar luego como de justificar a ese Dios personal que te quiere y que te cuida y que tiene una razón detrás de todo, es difícil, o sea, no sé, o sea, siento que va en contra como de toda nuestra parte emocional. Y justamente por eso nos cuesta mucho trabajo tratar simplemente de entender ese infinito o ese Dios, si lo quieres llamar de esa manera, pero como algo impersonal. O sea, realmente va en contra, yo creo, como de la forma en la que funciona nuestro cerebro. Sí, Por eso, o sea, no quiero parecer disco rayado, pero por eso es un punto que lo dio el budismo. O sea, el budismo sí reconoce ese sufrimiento. Eh, Creo que de una forma mucho más realista, pero bueno, hasta ahí me quedo. Es que vuelvo a lo mismo. Se me hace muy interesante porque esta manera de pensar rompe con muchos paradigmas que nosotros hemos tenido en la religión y lo que hace que muchas personas pierdan la fe. O sea, no sé, de que, ujú, ¿sabes qué? Pues mi papá se murió en un accidente. ¿Por qué Dios lo quiso matar? O sea, es en este pensamiento, en este encuadre de que, o sea, Dios decidió que iba a ujú. estar en ese choque y que se iba a morir. O sea, precisamente por este encuadre, ¿no? Y se alejan y Exacto. pierden su fe, cuando tendría que ser, por lo menos en esta manera de pensar, es que es todo, o sea, es parte de todo. O sea, realmente no hay como que un plan de que Dios se levante y dice, sí, es que Juan se va a morir y Pepe se va a curar de la leucemia, pero la señora se va a caer y se va a romper la rodilla, pero voy a o sea, no, ese sería un Dios humanizado y que tiene Exactamente. como que un plan que seguir y no tiene sentido que sea así. Y sobre eso, Spinoza sí tiene una cosa bien bonita que está en la ética, que es, él dice, por ejemplo, cuando tú sientes algo, lo que sea, esa tristeza de ver a alguien sufrir o ese sufrimiento, o sientes una tentación muy grande, una pasión muy grande, lo que sea, eso se llaman conatos. Y los conatos todos los sentimos y es inevitable que los experimentemos, pero la única manera de ser libre es eligiéndonos después de sentir eso y elegir lo que queremos ser y lo que queremos hacer dentro de nuestra vida. Si nosotros cedemos a todos los impulsos iniciales que nos llevan a estos conatos, entonces no somos libres, somos como animales. Y eso también ya estaba desde los griegos. Y lo que él dice es, nosotros solo, la libertad no es algo que está dada, es algo que se conquista. Y es algo que se conquista solo a través de experimentar primero este impulso como este llamado y luego nosotros situarnos en el mundo y nosotros elegir hacia dónde queremos llegar. Y ahí está la ética, es lo que dice, ahí está nuestro deber ético en el mundo. Sí somos libres, pero la libertad se conquista. Y eso está padricísimo. Y otra cosa que dice, lo más importante es el amor, pero no es un amor pasional, es un amor más bien intelectual. ¿Cuál es el amor? El amor en que mientras más investiguemos, mientras más conozcamos, mientras más razonemos, mientras más veamos la realidad como es, más conocemos a Dios y más lo podemos amar. Y eso está increíble. O sea, mientras yo más vivo en la ignorancia, mientras más vivo en el miedo o en el rencor o en las pasiones, todo eso, voy a ser más ignorante y me voy a estar alejando más de la vera naturaleza de Dios. Y está bien que yo soy Dios, pero me estoy alejando de comprenderlo como es y solo me estoy quedando con pues con esta, pues, ignorancia o en esta oscuridad. Y estamos llamados a ir hacia la luz del entendimiento, el amor intelectual es el amor más grande y es el amor más profundo porque es el amor hacia el verdadero infinito y tal vez nunca se acaba, pero nunca lo abarcamos del todo, pero nunca se va a acabar porque siempre hay algo más que descubrir, siempre hay algo más que experimentar, siempre hay algo más a lo que acercarnos y tener una relación con. Perdón, cuando dices que la libertad Ven, se siempre que hablo de conquista, Dios me ahogo. cuando Padre decías mío, perdóname. que la libertad se conquista, ¿te refieres a romper con estos paradigmas de entendimiento?
No, 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 la libertad se conquista de manera, digamos, no quiero sonar mamador, pero ontológica, pues, o sea, que la libertad no es algo con lo que tú ya, o sea, tú no es que seas libre, o sea, para Spinoza no es así como que la independencia gringa que dice todos los hombres son libres de nacimiento, no, el ser humano está ahí y el ser humano solo es libre cuando él logra decidir no su existencia, pero logra tomar su vida en sus manos independientemente de los impulsos que va sintiendo inmediatamente, o sea, que se va alejando del animal. Y es eso, o sea, eh, no todos los hombres son libres, eso dice Spinoza. Muchos hombres no han conquistado su libertad, pero la libertad no es una libertad externa, es una libertad contra ti mismo. En ese sentido, Jorge tiene razón, esa es la parte más estoica de Spinoza. O sea, eso es 100% estoico. La libertad es ser dueño de los estoicos lo ponen así. Si no eres dueño de tus pasiones, vas a ser esclavo de ellas. Tal cual es lo que dicen los estoicos. Y tal vez podemos decir que sí está ahí como calcadillo en la ética de Spinoza, eso que está diciendo. Algo más, porque yo con esto ya terminaría y me gustaría platicar, no platicar, sino hay dos poemas de Borges sobre Spinoza, brillantes los dos, y a mí me gustaría cerrar con eso. No sé si quieren decir algo más. Sí, yo nada más Marquiño, dos apuntes y ya, para que cierres con Borges, porque ya después de Borges no se puede decir nada mejor que eso. Ah, me encantó eso. A ver, a mí hay una parte que me gusta mucho de Spinoza y es que es precisamente que sea judío, o sea, que venga de judíos, porque el judaísmo, a diferencia del catolicismo, o sea, el cristianismo, el judaísmo no es universal y no busca serlo. ajá, O sea, el Dios judío era el Dios del pueblo judío y era el Dios de ellos, no el Dios del resto, ¿no? De hecho, es una religión monoteísta, pero separatista, o sea, donde yo no necesito que tú vengas y creas en lo que yo creo. de hecho, ¿tú qué? Yo soy el pueblo elegido, Exacto, ¿no? o sea, Ajá. exacto. Por eso luego es difícil que alguien fuera que no sea judío, o sea, no está sencillo. Cuando en general en la mayoría de las religiones lo que quieren es que te vayas con ellos, ¿no? Eh, pero digo esto porque pues los judíos eh, son muy cuidadosos con lo suyo y muy celosos con los suyos también. Y tú podías vivir en cualquier país con las leyes de ese país, pero antes de las leyes de ese país tenías las propias leyes de las autoridades judías, de los rabinos. Tenías como la responsabilidad hacia tu gente judía. Y lo que está haciendo a cierto punto Spinoza es buscar una forma diferente de entender a Dios que sí sea universal. No de la forma en la que el cristianismo busca ser universal, o sea, de la forma, o sea, universal en el sentido de que se alcanza esa verdad o esa interpretación desde la razón. Y la razón es algo humano y la razón es lo que todos compartimos. Y entonces eso es algo que rompe cualquier religión, porque podríamos todos llegar a esa verdad desde la razón, hasta cierto punto, ¿no? Es una forma como de interpretarlo. Naturalmente. Entonces está haciendo una ruptura canijísima con el judaísmo y también Es la religión más con el celosa. cristianismo, pero más con el judaísmo. Eh, y creo que él acabó siendo una inspiración para otros judíos, porque se podría pensar que Marx también hace algo similar. Marx también viene de un trasfondo judío y él también está haciendo una interpretación ahí materialista de lo que hay, pero que también es racional. Freud también podría ser otro, o sea, siento que en ese sentido Baruch acaba siendo como una piedra de lanza para muchos otros judíos que empezaron realmente a abrirse eh, como y atreverse como a llegar a verdades que a lo mejor iban a contradecir su propio judaísmo, su cuna. Eh, y ya la otra bien chiquita que quiero decir, pues no sé, a mí me parece, o sea, me parece que ya nada más falta un pasito de esta visión que tiene Spinoza, de este Dios, ya nada más falta un pasito para convertirlo en un ateísmo también. No está tan loco. Justo es lo Eh, que te iba a decir, pero termina. sí, o sea, no está tan loco eso. Y por eso es tan interesante, por ejemplo, que después salga alguien como Kierkegaard, porque alguien como Kierkegaard es
lo que va a hacer es que va más o menos a ir en contracorriente de lo que está haciendo Spinoza, porque Spinoza es a través de la razón, me doy cuenta de este Dios que no llegas a través de las religiones, que llegas a través de la razón y que es todo, que no es personal, que es completamente impersonal. Y con Kierkegaard es al revés, es la subjetividad, la individualidad, la relación directa con Dios. El individuo y la existencia del individuo. Ajá. O sea, es bien interesante, ¿no? Cómo la interpretación de Kierkegaard fue al revés, o sea, como que sintió que a lo mejor la única forma de salvar a Dios y de realmente poder vivirlo era regresar a la interioridad, a la subjetividad y a todo eso. Pero bueno, ya, eso es todo. Justo el comentario que yo iba a hacer al respecto es que, por ejemplo, tú mismo ahorita lo comentaste, el pensamiento este de Spinoza se parece mucho a un punto de partida nuclear del hinduismo. Tiene mucho que ver con el hinduismo. Tal vez no lo leyó, muy probablemente nunca lo leyó, porque sabemos que una de las primeras traducciones que llegaron a Europa fue las que leyó Schopenhauer, pero justo de él le voy a hablar. Ante este mismo tal vez principio, porque Schopenhauer sí leyó las Upanishads, cómo Spinoza se va a esta conclusión de alguna manera tan de la luz, tan bonita, tan consoladora, tan abierta y tan contracultural, y Schopenhauer se va al pesimismo absoluto y a la oscuridad y a la depresión, tal vez del mismo punto de partida. Entonces, cuando todo es Dios, Spinoza dice, qué fregón, todo es Dios. Cada que yo conozca algo de esta realidad, estoy conociendo más a Dios y estoy acercándome más a una relación auténtica. Bueno, esta autenticidad es de Kierkegaard, una relación con Él y estoy más cerca del amor absoluto, ¿no? Y Schopenhauer dice, no, pues este Dios, como no es personal, como no tiene una conciencia, lo único que tenemos es esta voluntad que nos está arrastrando y que somos esclavos de ella y que no podemos controlar, entonces todo vale madre. Y es conocido como el filósofo más pesimista pues, de los conocidos. Pero prácticamente es el mismo punto de partida. Voy a decir algo Es muy padrísimo eso. basic, voy a decir algo muy basic, pero pues quizás juegan mucho ahí las personalidades. Porque a lo mejor Schopenhauer continuamente estaba sintiendo emociones negativas. A ver, Y su papá se nosotros, suicidó cuando él tenía 17 años claro, y o su sea, mamá no lo quería. nosotros interpretamos el mundo desde nuestras emociones. Claro. Y entonces, si todo el tiempo lo que sientes es enojo y ansiedad y no sé qué, y bla, 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 depresión, y Sí. tienes una mente brillante, puedes llegar a esa conclusión con los mismos datos que alguien que sea más alegre en su sentir cotidiano. La misma mamá de Schopenhauer le escribió, es que si no fueras tan inteligente, tal vez yo te podría amar, pero no puedo porque o sea, como que eres un todo insoportable. Quiero que seas feliz, pero yo no quiero estar cerca de ti. Quiero que seas feliz, pero lejos de mí. La jefa, imagínate, tu papá se suicida y tu jefa te escribe eso. Pues sí, no llegas a esas conclusiones bien fácil. Pues bueno, pero Spinoza no. Spinoza, incluso, insisto, lo intentaron matar. Tuvo que esconderse, tuvo que ir y aún así fue un hombre, un buen batillo. Entonces, pues, el viejo Borges, que sí, ya, o sea, Borges el verdadero Dios es Borges. Spinoza estaba hablando de Borges toda la vida. Pero bueno, el primer poema, hay uno que se llama Spinoza y uno que se llama Baruch Spinoza, no sé cuál es cuál. Según yo me lo sé de memoria, pero si no me lo sé de memoria voy a checar apuntes porque pues, lo importante es que se queden con lo que dijo el viejo Borges. El primero dice, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio del Jacinto que palidecen en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Y es que es eso, o sea, pinche Borges, o sea, es que Borges no solo tiene una capacidad de síntesis brillante, que ya de por sí podría ser el más grande poeta de todos, por su capacidad de síntesis,
sino que también es contundente, es emotivo, es muy filosófico Borges, pero el mismo Borges dijo, varias veces intenté el estudio de la metafísica, pero siempre me interrumpió la felicidad. Y a veces es muy irónico, a veces es muy... y un par de cosas que quiero señalar de aquí. Hay una imagen aquí impresionante que a mí me gusta mucho, que es, y la tarde que muere es miedo y frío, de lo que estamos hablando, de que estoy viendo que se está escondiendo, y luego pone, las tardes a las tardes son iguales. Con ese simple verso nos está hablando de una monotonía impresionante, nos está hablando de cómo todo el tiempo es igual. Y está repitiendo la misma palabra en un mismo verso, lo cual se supone que está prohibidísimo, pero Borges es Borges. Y lo último, la última estrofita, que es libre de la metáfora y del mito. Y justamente cuando dice libre de la metáfora y del mito, estamos hablando de estas ideas de lo que hablamos del Dios antropomorfizado. Labra un arduo cristal, que es donde trabajaba, pero ya nos está trabajando en los cristales de lente, está trabajando en la idea verdadera de Dios. Labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. ¿Quién es todas sus estrellas? Pues Dios. No lo tiene que mencionar, o sea, no lo tuvo que mencionar, aquel que es todas sus estrellas. Y pues lo está llevando a la dimensión del universo, que es pues a donde pertenece. Y el otro, este, es el que los escribió como con 30 años de diferencia, estos sonetos. El otro dice, bruma de oro, el occidente alumbra la ventana, el asiduo manuscrito aguarda ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada, desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Y a mí me parece una verdadera lástima que Borges haya muerto mucho tiempo antes de los raperos y de la cultura del rap, porque si verdaderamente Borges hubiera estado ahí, él hubiera sido, tener el récord mundial de agarrar el micrófono y soltarlo y que todo, sí, ya todos los demás nos vamos a nuestra casa y se acabó y fue el mejor día. Pero pues sí, o sea, aquí lo que correspondería sería agarrar el micrófono y soltarlo porque Borges ya dijo las palabras. Híjole, pues la verdad, y sin palabras, creo que esta última parte te deja pensando mucho, qué manera tan increíble de escribir, de pensar de Borges, y qué bonita filosofía. Digo, hemos hablado de muchos temas filosóficos. Yo aprendo mucho de todo esto que ustedes nos enseñan, pero en particular me gustó mucho el pensamiento tan, tan amoroso, tan infinito o finito que tiene Spinoza. Me gustó mucho. No sé si quiere decir alguien algo para concluir o aquí cerramos el programa. Pues nada, que lo único que supera a Spinoza es su descendiente actual que se llama Spinoza Paz. Y ya pueden escuchar sus canciones y encontrar el verdadero amor de Dios. Bueno, amigos, como siempre, les pedimos que nos sigan escuchando. Si les gusta este contenido, recomiéndenos con personas que ustedes crean que les puede gustar el contenido que aquí hacemos. Sigan escribiendo, por favor, en los comentarios, no únicamente del podcast y de temas que tratamos, pero si ustedes tienen algún tema dentro de lo que nosotros tratamos que les gustaría que comentáramos, por favor, escríbanos y platíquenos qué les gustaría. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de La Risa y el Olvido. Muchas gracias.